Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de MDA Señal 360. Soy Jorge Caraballo. Hoy vamos a conversar con Catalina Arroyave. Catalina es directora de cine, ha dirigido películas como Los Días de la Ballena, está en proceso de producción de su nueva peli y vamos a conversar sobre cómo una directora de cine, además preparadora de actores, de actrices, encuentra el gesto apropiado para cada personaje y cómo esa búsqueda del gesto está conectada con el contexto en el que estamos hoy, que es la sala de Francisco Antonio Cano, la exposición temporal La creación del gesto. Bienvenidas, bienvenidos. Con ustedes, Catalina Arroyave. Cata, bienvenida. Muchas gracias, querido. ¿Cómo vas? Bien, quiero que hablemos del proceso en el que estás ahora. Vienes del casting, estás haciendo casting para tu nueva película y eso está conectado con la exposición en la que estamos, que se llama La creación del gesto. Es una creación de Francisco Antonio Cano que está montada sobre los bocetos. O sea, en esta pared que está atrás de mí hay un estudio, un dibujo de lo que Cano estaba buscando fuera la mano de Jesús en un último cuadro que se llama El Cristo del Perdón. Y es un dibujo hermoso, es la mano de Jesús, cómo dibuja uno eso. Tremendo. Y toda la obra está montada alrededor de eso, de los bocetos, del proceso. Y tú estás en eso ahora. Estás buscando quiénes van a representar los personajes que escribiste durante 5 años. Eso ya lo hablamos en el episodio anterior de Afuera Adentro. Cuéntame cómo en este momento estás mirando, cómo estás observando, qué estás buscando, estás en búsqueda. Sí. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que en últimas va a revelar un personaje? ¿Es una forma de mirar? ¿Es una forma de pararse? ¿Cómo sabes que lo encontraste? Justamente estaba hablando con Laura Tobón, que es mi directora de casting, sobre eso, porque el proceso de buscar un actor es el proceso de encontrar un cuerpo que encarne como una cierta predisposición del espíritu, por decirlo de alguna manera muy compleja, pero sí, exactamente, o sea, como que los cuerpos están cargados de información. Y a la final los gestos me parece que son las maneras como se expresa el ánimo, pero eso está marcado por cómo está constituido ese cuerpo, ¿cierto? Que me ha parecido súper interesante porque ahora estoy buscando chicas adolescentes, chicos adolescentes, pero también mujeres adultas, hombres mayores, mujeres mayores. Entonces te podrás imaginar que he visto cientos de personas con características distintas y cada uno está muy configurado como por las formas como fue criado o como fue criada. Y es tremendo entender cómo también como que se filtra la emoción, ¿no? Dependiendo de toda esa información que ese cuerpo contiene. Claro. Y cómo sale al otro lado, ¿cierto? Entonces es muy particular. Yo diría que uno cuando está haciendo un casting sí está buscando gestos, pero sobre todo está buscando maneras de habitar el mundo, porque esos cuerpos, todos los cuerpos que somos, están de alguna manera atravesados por, digamos que como por todas estas formas culturales que los han moldeado. Y eso necesariamente se traduce en formas del espíritu y en cómo eso luego pues digamos que se mezcla con la emoción o con el otro o con el texto o con la historia, exactamente. Pero es tremendo, sí, uno está cazando gestos, pero filtrados, ¿no? Por una personalidad, por quién es esa otra persona a la que uno está tratando también de ver en su intimidad, que también me parece muy interesante porque cuando, digamos, yo llevo escribiendo estos personajes, no sé, 5 años, 6 años, pero en el momento en el que ya empiezan a mezclarse esas ideas mías con la persona que tengo al frente, ya lo que yo estoy tratando es de ver cómo esa persona se deja afectar por eso que yo le estoy diciendo, exacto, por ese personaje construido en mi cabeza. Y ahí hay una alquimia extraña. Yo pienso que es como una gran magia realmente, porque hay alguien, así como una persona, siempre es una persona a la que esas ideas, esas emociones, esas formas del pensamiento como que le funcionan, encajan como en su cuerpo y en su espíritu. Esto, claro. Yo sé que suena rarísimo, no, pero es así. Claro. Es así. Y además que
pasa en los castings que uno ve tanta gente, digamos, no sé, para un solo personaje uno puede ver 200 personas. Y esto son videos corticos que ya te entregan, o sea, te llegan a ti unos videos de estas 200 personas y vos haces una selección. Para algunos, Okay. sí. Hay procesos en donde uno ve, digamos que estas, no sé, por ejemplo, un caso normal, como 200 personas para un personaje, que inicialmente pueden ser registros de fotos o de videos, en mi caso de fotos y de videos. Luego yo filtro y decido a quiénes de esas personas voy a ver y luego a quiénes voy a ver con mis otros actores. Y el momento en el que eso aparece, o sea, como esa conexión entre lo que uno está buscando y lo que esa persona le trae al personaje es una magia impresionante. O sea, vos sabes inmediatamente que es impresionante, es como, bueno, no. O sea, no Esta hay, persona es. no hay personajes en los que hay duda. O sea, en los que vos Sí. decís como que será que pues que sentís lo mismo hacia dos posibles actores o actrices. Justamente hoy estaba en un proceso en el que estaba viendo ya a mi protagonista con dos posibles coprotagonistas que son muy distintos entre ellos. Son hombres. Sí. Bueno, la película está más coprotagonizada por otras mujeres, pero este es un personaje masculino muy relevante. Y claro, es tremendo porque ya lo que yo también estoy viendo es el contraste, ¿no? Como a la que ya tengo elegida, que es a mi protagonista, en relación con esos otros gestos, ¿no? Claro. De los otros. Y también qué le producen a ella. Claro. Porque una cosa es que me producen a mí, los actores, pero otra cosa es que le producen a ella, cómo la hacen sentir. Que cataliza más, pues, o sea, que resuena más en resuena ella más y en ella. el personaje, además. Claro, y como a ella ya la tengo tan clara como personaje y entiendo muy bien por qué ella es el personaje y con ella digamos que hubo así como una suma de elementos, o sea, increíbles. O sea, ella le sumó al personaje. Sí, absolutamente, pero ella, o sea, ella es ese personaje, o sea, ella, yo empecé a verla como haciendo las escenas y yo decía, es ella es, o sea, es así como una certeza tremenda de esta persona es, y digamos que con este otro personaje lo que me pasa es que podría ser cualquiera de los dos, lo que pasa es que son colores muy distintos, ¿cierto? Como que hay uno que digamos es un personaje más encendido, ¿no? Como más de unos tonos más vivos, por ponerlo de alguna manera, y otro es un personaje un poco más opaco, de unos tonos más, como más matizados, pero ambos son interesantes. Y ahí ya yo como directora empiezo a ver como cuál es el resultado que quiero en la película, pero ese proceso de ver a cada uno como canalizar una información y proyectarla y combinarse con lo que el otro está haciendo es un proceso muy fascinante. Entonces, como volviendo a lo que me preguntabas de cómo se busca el gesto, yo pensaría que es tratando de ver al otro, o sea, de verlo como sin juicio, ¿no? Como a ver qué te pasa cuando yo te expongo a esta situación o cuando te expongo a estas palabras o cuando te expongo a estas otras personas y tratar de entender cuáles son los que más se conectan, cuáles de esas alquimias se conectan más con lo que yo he estado buscando, que a la final es como lo que la peli quiere ser, sí, es así. Si hacemos la analogía con esta exposición, que es una exposición otra vez montada sobre bocetos, y vas a ver los 1000 dibujos de una mano que estaba tratando de decir esta es, así como dices tú, esta es, o sea, así se ve la mano de Jesús. Mira, por ejemplo, esa mano, que es parecida, el dibujo de la mano de ese Jesús es parecida a esta mano en el gesto, no en la forma, no en el grosor, pero en el gesto es parecida. Y vamos a ver, digamos, en la exposición un montón de manos, que está buscando eso. Si fuéramos a hacer una exposición tuya de el proceso, de lo que se descarta y que en últimas terminó siendo una película, ¿qué formas tendría? ¿Cierto? Entonces, sé que es una pregunta difícil, pero todo el tiempo estás ensayando. Sí, totalmente, total. Qué lindo pensarlo así, porque además lo que uno vería es un gran paisaje de rostros, ¿no? Ayer justamente con Laura con Laura, que es mi directora de casting, estábamos viendo
todo lo que hemos descartado justamente. Y es una locura porque lo que uno está descartando son como grandes posibilidades gestuales, ¿no? Como, sí, como unos bocetos de un pintor o de un dibujante. Uno está como probando cuál es el gesto, pero aquí viene la pregunta, que es como, ¿cómo se sabe cuál es el gesto correcto? El apropiado. Claro, ¿cómo se sabe? Porque digamos que aquí solamente intervino el pintor, o sea, ¿no? Con sus ideas o tal vez con su, no sé, llamémoslo Con los inspiración modelos. o qué sé yo. Y a mí lo que me pasa es que igual estoy tratando de entender cuál es el gesto correcto, cuál es la persona correcta entre, o sea, sin exagerarte, no sé, cientos de hombres, de mujeres, bueno, cuál es el adecuado para cada uno. Y estoy tratando de entender cuál es el que sí se ajusta a una impresión energética. Es eso, es como Claro. si yo estuviera tratando de encontrar cuál es la mejor guitarra para tocar esa canción, ¿no? O como cuál es la mejor flauta, no sé, Total. para que toque esa melodía. Sí, es muy particular. Y creo que se vería como muchas personas aproximándose a una misma posibilidad. Y pienso que en el caso pues del casting, que digamos que no solamente cuando yo hago los míos, sino cuando trabajo para otras personas, es lo más lindo, lo más interesante, es ver lo que cada uno trae para un personaje. Y se descartan, o sea, también gente maravillosa, se descartan opciones maravillosas, y casi nunca se trata de que la propuesta del actor o de la actriz no sea una buena propuesta, sino de que no es, Claro. de que no es, porque tal vez no combina con las propuestas de los otros o no combina con la gran conciencia masiva que es una película, ¿cierto? No combina con, no sé, ejemplo, me ha pasado haciendo, por ejemplo, casting para otros proyectos. Yo trabajé en una serie a mediados del año, una serie muy grande para una plataforma, y, o sea, vi unas actrices alucinantes, alucinantes, y me tocó ver gente increíble que era descartada porque se parecía mucho físicamente a otra que ya había sido elegida. Exacto, que ya había sido elegida. Pucha. Y teníamos unas propuestas de unas mujeres que llegaban con unas escenas impresionantes, pero ya eso no funcionaba. Se pierde el personaje, pues se pierde el que ya estaba elegido. Exacto. Entonces es como, no sé, ejemplo, tiene el mismo color de piel, no sé, no sé, o la voz, no sé, Se parece la voz. Imagínate, se parece la voz. ¿Qué vas a decir a eso? Es como se parece la voz, o sea, no lo puedes cambiar. Claro. Y solo por cosas así estábamos descartando grandes actrices, pero de verdad, o sea, como una gente impresionante. Entonces es muy particular porque de verdad que sí hay gente que es así como la mano que deja de ser boceto y se convierte en obra. Claro. Así pasa en el casting. De repente hay alguien que sí es, y claro. Tú como que tienes esta cosa aquí como una especie de certeza en las tripas de que esa persona es. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer casting, Laura Mora, que es una gran cineasta de la ciudad, me decía que el casting era como el amor, y yo pensaba, ella es muy exagerada, o sea, como que el casting es como el amor, y ella me decía, o sea, vos sabés, de repente es como que tenés una gran corazonada. Una certeza. Sí, de que esta persona es correcta para esto. Y bueno, yo pensaba que era exageración, y a mí me pasa que me da taquicardia. Cuando la encontrás. Sí. Sí. Y me empiezo a sentir así como... Esta es. Esa persona es, Dios mío, esa persona es. Y empiezo así, mira, o sea, me empiezan a... Mira, ¿sí ves? Me empiezan a sudar las manos, o sea, empiezo a estar como... ¡Ay, no! Encontré a la persona que es. Wow. Sí, me empieza a dar una cosa así como una
me empiezo a acelerar, me empiezo como a estar súper nerviosa. Y no puedes decir en ese momento que vos, pues no le puedes decir en ese momento vos sos. Yo empiezo así, o sea, que mis directores de casting siempre son como Catalina, o sea, Compórtate. disimula, y yo soy como, Dios mío, esta persona, No muestre las ganas, Dios mío, Catalina. y yo, ajá. Wow. Pero sí hay una cosa tremenda, sí, como dos cosas que se conectan y uno dice, ella es. Y bueno, sin hablar o sea, de la magia tremenda, porque realmente es que yo sí creo que hay como un tema de magnetismo, como si los proyectos empezaran a llamar a la gente que necesitan. No sé eso cómo funciona, pero es como, tú eres. Y ver cómo eso empieza a suceder es impresionante. O sea, yo trabajé también en una peli que se llama Un poeta, que salió hace poco a cines, a salas de cine. Y mira, hasta el último, yo creo que hasta la última semana antes de cerrar el casting, ¿Trabajaste ahí? como preparadora de actores. Pero hasta el último momento antes de cerrar el casting había otra opción para el protagonista. Oiga, ¿es en serio? Sí. ¿Y vos estabas en el proceso de casting Me también? contaban, o sea, me contaban ok. porque mis grandes amigos también son directores de casting, entonces me cuentan como te va a tocar hacer eso, te va a tocar hacer pilas con eso, yo no sé qué, porque ya saben que yo soy la que empata con el proceso de preparación. Y había otras opciones para ese personaje, había otra gran opción, por ejemplo, y el director en un punto empezó a sentir que no iba a funcionar. Que no iba a funcionar. La otra opción. Y el que quedó Semana. de protagonista, que siempre estuvo en las bases de datos, ese casting se demoró más de 1 año y medio. Y ese personaje siempre estuvo en las bases de datos, por ahí rondando. Pero no era como que, ¿entendés? No era como que fuera la otra opción. Claro. No era como y No era el plan B. No. ¿Qué? Y uno ahora ve esa película y es incapaz de pensar en otro poeta. ¿Cierto? Es incapaz, es Exacto, imposible. es como es él. Claro, es él. Es él. ¿Y entonces qué pasó? No, que cuando empezaron a hacer las pruebas con los otros actores, esto que yo estoy haciendo, que Sí. ya es mezclar, empezaron a darse cuenta de que Ay, Mari. de que no era, porque las otras opciones que había eran muy buenas. Es que eso es lo loco. Claro. Que nunca se trata de que eso es una cosa que yo le digo también a los actores para los que hacer casting es además muy difícil, porque debe es ser muy una frustrante y es tormenta. muy desgastante. Que además vos vayas y hagas una prueba increíble y que además sepas que diste todo lo mejor y que de hecho uno mismo a veces como director de casting o como preparador o como director uno sale emocionado, ¡ay, qué buena prueba! Pero de repente puede ser que esa prueba no funcione con lo otro, ¿no? Sí, lo que decías de la gran conciencia, que es una película. Claro. O sea, todos tienen que cumplir, todos tienen que ser y además ser en función de otros. Sí, y ser en función de esta cosa suprema, ¿no? Que es la película, que es la creación de la película. Y para que eso ocurra, ese gran engranaje, ese gran rompecabezas, para que todo eso funcione, sí, hay piezas que no son y no tienen nada que ver con lo que la persona es o trae o propone. No, es como, no. Vas a seguir siendo boceto por el momento, no vas a hacer obra todavía. Claro. Eso es muy difícil de O entender. sea, me río porque me pregunto en qué situaciones de la vida uno es eso. Sí, ¿En qué situación de la muchas. vida uno está fuera de lugar y uno no es lo que tiene que ser y por lo tanto debe más bien aceptar con humildad que nada, el momento es pasajero y que no tiene por qué sentirse como se siente uno. Pues me siento yo muchas veces como, ¿por qué estoy viviendo esto? Claro, ¿Por qué estoy o porque no fui esforzándome? yo. Exacto, que es la envidia además, ¿cierto? Es el mirar a otro y decir, ¿por qué este está yo aquí? Claro. Y sentirse que uno está por fuera, sentir que uno no tiene las capacidades o sentir que uno no tiene el reconocimiento. Claro. Y es ese sufrimiento No, del y no eso es ser visto, horrible. del no ser elegido, del no ser... Y quizá muchas veces es
meritorio, entre comillas, que uno esté donde, o sea, siempre uno debe estar donde está, creo yo. Sí, sí, sí. Pero mira que es loco porque, pues es decir, los actores dicen que tienen tusa de personaje. Y Porque no fueron escogidos. claro, porque imagínate sobre todo, hay gente que llega muy adelante en el proceso, o sea, que uno en un casting hace, no sé, 2, 3, 4 llamados a la misma persona que ya fue, y entonces también los Y actores eso empiezan... no lo pagan, ¿cierto? Pues no No. le pagan por hacer casting. No. Hijo de pucha. Entonces vos ya te preparaste las escenas y ya fuiste una vez y ya fuiste 2 veces y ya conoces al que sí quedó porque entonces ya te ¿Cuántas veces has están... ensayado en tu casa solo Sí, ese personaje? Es una relación. sí. Es una relación. Sí, absolutamente. Y además ya entonces lo empiezan a conocer a uno y entonces uno también le empieza a hacer fuerza a ciertos actores como, bueno, dale, vamos a hacerlo, ta. Y, o sea, el que llega hasta el final de ese proceso y no No, parce. es dolorosísimo, es muy difícil. Y uno todo el tiempo, o sea, yo sé porque los actores me lo dicen como que luego además ven todo eso que ellos prepararon ya en la película, actuado por otro, No. y es como, Yo nunca vería la película. Ouch. Yo jamás la vería. o sea, yo lo sé, por O sea, si a mí ejemplo, me descartan, después de haber llegado tan lejos, yo jamás vería esa película. sí, yo creo que no. Es como ver la relación Sí, de la total. persona de la que uno estaba enamorado. Sí, gas. Y claro, y Horrible. tener como ahí, estar en primera fila, pues viendo a la otra ser feliz y uno aquí con una hueva solo. Dolor. No hablemos de eso. No lo vería, no lo vería. No, es muy difícil. Y mira que, por ejemplo, me impresionó mucho, digamos, con 100 años de soledad, que fue una serie que se hizo hace algunos años acá en Colombia. Se casteó a mucha gente, muchos actores. Y actores profesionales, actores no profesionales, que también esa es otra cosa, que cuando también se abre la puerta de que sean actores que por ahí no están tan acostumbrados a A la ir a un cámara. casting, a otro, sino que son, no sé, te vieron en la calle, les pareciste interesante y de pronto tenés el perfil y te empiezan a llamar y vas a un casting, vas a otro y luego quedó otra persona. Es muy fuerte. Lo mismo que para los actores formados que de pronto llegan muy hasta el final y de repente eligen a un actor natural y son como, o sea, vamos a matar a alguien porque yo llevo toda mi vida estudiando y elegiste a otro tipo que salió de la calle. O sea, y que me estás diciendo que lo preparaste 2 meses y que es mejor que yo. Claro, claro. Y eso es doloroso, es muy doloroso, es muy difícil, o sea, es muy doloroso ser boceto. Es muy doloroso quedarse en boceto. Es muy doloroso ser boceto, o sea, menos mal esto es de papel. Total. Pero, Sí. el casting lo que tiene es que los bocetos somos humanos. Ajá. Y siempre va a quedar así. O sea, siempre Sí. va a ser boceto si no fue elegido. Siempre. Sí, O sea, claro. una parte de vos quedó en boceto Sí, para siempre. exacto. Pero quiero seguir, o sea, mi esfuerzo es abrir la conversación a entender cómo esto se presenta para cualquiera todo el tiempo. No lo tengo claro. Pero hay algo horror. en mí que intuye mientras te escucho que mucho de uno es tanto boceto como obra. Es las dos al Sí, tiempo. sí. O sea, como que estoy en mi vida, es mi vida, no puede ser sino obra. Y al mismo tiempo que en mi vida, que en mi obra es solo boceto. Sí, lo pienso, a ver, como que lo pienso pues, no sé, en todo lo que se queda siendo una posibilidad, ¿no? Como cuando no sé, te llaman para una entrevista laboral y finalmente no te eligen a ti sino a otro. Claro, para hacer una propuesta o cuando en- estás en una aplicación de citas, qué sé yo, y eres boceto. Y es como, ¿cuándo voy a hacer Boceto obra? arrollave. Boceto arrollave. Pues quiero decir, eso es muy fuerte y igual lo interesante de los bocetos humanos y no de papel es que uno también es, o sea, quiero decir, uno es eso en la vida de alguna gente, Total. pero luego también hay un montón de gente que es eso en la vida de uno, Totalmente. ¿no? Y que no necesariamente solo como en el terreno como de las parejas románticas o qué O sé del yo. trabajo. O del trabajo, no sé, también pasa con la amistad ¿no? Como que hay cosas que se intentan un par de veces, ¿no? Y como que no terminan, sí, es como, no terminan no funcionando del todo. Como que se quedan siendo un boceto, ¿no? claro. Pero
bueno, no sé, lo que es hermoso del casting, al menos, es que pues ese montón de bocetos de lo que son los personajes, o sea, no sé, voy a decir esto como es hermoso desde un terreno poético, pero que terminan enriqueciendo profundamente al personaje y a la obra, claro, ¿no? A la gran conciencia, claro, que es la película. Claro, te escucho. La terminan enriqueciendo increíble, porque de repente, que lo hablábamos con Laura, por ejemplo, yo que soy directora y hago parte del proceso de casting, no me lo pierdo jamás porque me parece lo más interesante de todo. Es absolutamente nutritivo y enriquecedor escuchar a cada persona y cómo dicen este texto y qué le aportan y qué improvisan, o sea, eso es increíble. Y bueno, no solamente yo, pienso en Víctor Gaviria, que es un gran director de nuestra ciudad, que Víctor hace también el casting de sus películas y escribe los guiones a partir de lo que cuentan las personas en el casting. Ese es el proceso. El guion no está terminado cuando está haciendo el casting. Y ninguno de nosotros termina el casting antes de rodar. Perdón, termina el guión antes de rodar. O sea, uno siempre está reescribiendo, pero lo que pasa en el proceso de casting es que como tú te encuentras con la información de tanta gente, de tantos cuerpos, de tantas formas de habitar el mundo, de tantas formas de habitar el mundo, de tantas vivencias, de tantas aproximaciones a la experiencia, y cada persona te da como un poquito, textura, una cosita, una texturita, exacto, y de repente es como, wow, este personaje es esta persona y esta, y esta, y esta, claro, y esta, y esta, y esta, y de repente cuando tú estás volviendo a escribir este personaje que ya va a ser el que va a hacer obra, claro, está lleno de los bocetos. O sea, está lleno de la textura, de lo que todo el mundo no le da profundidad. dio, claro. Y eso sí que me parece, o sea, por eso digo, es hermoso en el terreno de lo poético. Es durísimo para los que participaron y en últimas no vieron la recompensa, claro, de hacerlo. Exacto. Y uno no es consciente, estoy segura, así como uno no es consciente cuando no lo eligen en una entrevista de trabajo o cuando uno está saliendo con alguien y después esa persona termina, no sé, casándose con otra, qué sé yo. Como que no hay tanta conciencia de lo que el boceto o bueno, sí, como de lo que el proceso aporta a la persona, es cierto. Gracias por desecharme, espero que hayas sido muy feliz por haberte cruzado conmigo. Horrible, dolorosísimo, ¿no? Como que nos pega durísimo al ego ahí. Sí, pero mira que durísimo. La imagen que se me viene es durísimo, en es durísimo, este proceso, es que el personaje, lo que tú escribiste es de alguna forma espíritu, ¿cierto? Es idea, es espíritu, y está buscando un cuerpo. Sí. O sea, esto es una cosa como súper animista. Es así. Y encuentra el cuerpo. Sí. Y cuando se encuentra el cuerpo es que tú sientes lo que sientes, sí, ¿cierto? Es la energía que son, dijiste, los dos cables que se conectan. Sí. Es como, ¡pumf! Caso, que es la encarnación, que es ser, es existir. O sea, estamos encarnados porque tal vez eso pasó. Es una historia que contamos. Absolutamente. Y yo estoy convencida de eso, además de que... Porque además me sorprende, por ejemplo, yo dando las explicaciones del casting, me impresiono porque a unas personas les tengo que explicar mucho. No, y entonces esto, y entonces lo otro, y entonces yo no sé qué, y yo no sé qué, y intento por este lado, y por este otro, y por este otro, y por este otro. Y hay gente que es como, bueno, mira, y entonces esta persona hace no sé qué, es como, sí, clum, y entendió todo, claro. Y es como, perfecto. Claro. No te tengo que explicar nada, hazlo. Que ya entiendo lo que estabas diciendo del cuerpo, ¿cierto? Que está buscando un cuerpo porque ese cuerpo ya tiene también la preparación. Exacto. ¿Está listo? para ese espíritu. Sí, eso es. Y, exacto, eso es. Y lo que sucede con, por ejemplo, digamos, conmigo, que además llevo mucho tiempo siendo el canal de un proceso como una película, es que yo ya sé, es como, entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de explicarle al otro como, mira, entonces a este personaje le pasa yo no sé qué, y entonces hace yo no sé qué, y viene de yo no sé dónde, pero yo me sorprendo porque es como si hubiera una capacidad de comprensión, de compenetración, sí, no sé, de esta información que yo estoy dando en la palabra. No la necesitas, y el cuerpo, y el cuerpo que recibe, que es como...
Claro. Sí. Sí. Y lo hago. Ya O soy. y hay cuerpo que es como, mira, yo Es tremendo. no, 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 Claro, no, no, claro, no, esto no, soy no, yo. no, no, no. Claro, que es la sensación que tiene uno cuando está fuera del lugar, cuando, no sé, estudié ingeniería y toda la vida quise haber sido, no sé, buceador, lo que Sí. sea, buzo. Sí, sí, ¿Sí me sí, sí, entendés? sí, sí. Es eso, es esa Sí. sensación que carga uno cuando no está haciendo aquello para lo que se esperaría el cuerpo y el espíritu están preparados, Sí, están es como entrenados. que es insoportable también, Es como insoportable. esa sensación de estar como una incomodidad permanente, ¿no? Que uno carga como de ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque ¿dónde tengo que estar? ¿Dónde Ajá, tengo que estar? ajá, ¿Dónde tengo que- que estar? claro. Y es como si eso mismo pasara con los personajes, es muy loco, pero es verdad, los personajes de repente como que Ay, caben ahí, caben en ese cuerpo. Y ese cuerpo viene, chan, 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 y le queda lindo. Y uno es Claro. como, y es impresionante porque además eso todo el mundo lo nota. Ah. O sea, todo el mundo, los directores de casting lo notamos, o sea, es los inmediato. productores lo ven y es como, esta persona Este le es, queda y todo el mundo claro. es como, Claro. Ella Pero mira es. que otra vez, llevando esto a un terreno no supersticioso, animista o religioso, entre comillas, o mítico, simbólico, dale, metafísico. no hay, o sea, uno esperaría que este espíritu que soy solamente pueda habitar este cuerpo que soy, ¿cierto? Nací porque se encontró eso, la información con la materia que era. ¿Y de qué forma puedo vivir para que ese match siga siendo ese match y no haya ruido intermedio? ¿Cierto? No que, sé. que no se interrumpa esa conexión que soy y que todos puedan decir, claro, él es él, Sí. ella es ella. Sí, Y cuando uno conecta con eso, cuando uno está haciendo lo que ama, que tú lo haces, sí. eso se comunica inmediatamente, que es una conversación que hemos tenido mucho tú y yo de lo grande del campo energético de una persona. Y siento que tiene que ver con ese encuentro. Totalmente, No. sí. Que uno sabe cuándo también está diluido, uno sabe cuándo está botando energía. Y es muy fuerte porque que es una gran pregunta, ¿cómo hacer para que eso no se detenga? Bueno, hay que hacer yoga. Mentira, no. En un Bueno, mat puede prestado, ser. Sí. regalado. Sí. Pero lo que sí pienso es que eso es, claro que por ejemplo en los procesos de casting eso es una cosa muy inmediata, mientras que en la vida uno todo el tiempo está como en modo Ensayando. pregunta. Exacto. Está como, en boceto. ¿Dónde Claro, es? ¿Dónde es? ¿Es por claro. aquí? No, es por aquí. No, no, Qué no es por lindo. aquí. Es por aquí. No, es por aquí. Pero hay momentos en los es que por uno, aquí. sí, exacto, hay momentos en los que uno dice, esto fue. Sí, y uno esto siente fue. así, como por fin llegué a un lugar donde Claro. sí es, donde me siento bien, donde Claro. estoy alineada. Claro, cuando ya no y estoy trabajando funciona. tiempo completo, sino que me fui independiente, por ejemplo. Y uno dice como, esto fue. Claro, yo no sé Necesitaba si, creo que eso igual es un proceso súper complejo. O sea, esto suena sencillo mientras lo hablamos, pero pues en realidad en la vida es complejísimo porque además requiere, creo yo, un nivel de aceptación muy grande. Sí, de lo que no es, ¿no? Porque de repente, esto es fuerte, pues me parece que es fuerte para mí misma lo que voy a decir. Como que, claro, justo ayer lo hablaba con una amiga, digamos a mí me pasó, ya no me pasa, pero antes sí me pasaba mucho más. A mí me daba mucha envidia de la gente que tenía trabajo. Ay, yo decía, ay, tan bueno. Yo tan desempleada. No, yo siempre pensaba como yo con esta, o sea, yo que tengo esta coda por dentro y yo no puedo, o sea, yo no puedo, yo no sé, yo no puedo hacer eso, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy capaz, yo quiero, me encantaría tener vacaciones, prima, prestaciones, salario, ¿no? Como todos los meses que tengo eso me parece espectacular, o sea, me da mucha envidia, como wow. Y la gente que tiene como amigos de trabajo, es Claro. como, ¿qué? Wow. No, yo no puedo, no, es como no. O sea, quieres y no puedes. Pues no puedo nunca, Claro. y no, nunca pude, o sea, y es impresionante porque ¿Nunca has tenido un trabajo? No. Nunca, jamás. No, O sea, nunca has sido empleada de nadie. pues he sido profesora de cátedra, pero nunca pude, yo no podía. Wow.
Y me acuerdo como digamos que esto ahí, no, pues esto es muy complicado, pero me acuerdo, por ejemplo, mi madre y mi padre siempre fueron empleados de oficinas. Y mi mamá me decía como, Cata, pero ¿cómo así? Y yo era como, no, yo no soy, no sé, yo no puedo. O sea, no puedo, no soy capaz. Mami, no puedo trabajar. No puedo, no soy capaz. No, y además que yo soy súper trabajadora y trabajo, y de hecho soy un poco workaholic a veces, y trabajo un montón, pero no en ese formato. Yo no podía, a mí me cuesta tener un jefe, o sea, no entendés lo que me cuesta. Wow. Como tener un jefe normal, pues como una cosa así como Sí, vos me sí. decís lo que yo tengo que hacer y así yo no entienda lo que vos me estás pidiendo o sepa que no estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo, yo igual voy a pasar mi vida entera haciéndolo, yo no puedo hacer eso, o sea, no soy capaz. Que es Me cuesta mucho trabajo. otra vez entenderte como un personaje que no encarna en No, ese formato. no O sea, puede. el trabajo como si fuera un cuerpo, la empresa como si fuera un Sí. cuerpo, y ese personaje que eres no puede habitar ahí. Y yo era así como, o sea, como que bueno, voy a intentar. Ah, No, como no aguantar puedo. la respiración, No claro. soy capaz. Entonces me tocó tener otro camino, dizque hacerme una empresa, ¿qué? O sea, buscar otras formas del trabajo. Pues yo soy súper trabajadora de verdad, y soy súper comprometida, en fin. Trabajo un montón además, pero yo me tuve que inventar un formato distinto porque yo nunca pude con ese otro, y te digo que me daba envidia, como ay no, porque además ahora digamos que estoy en otro momento, pero al principio pues en esa incertidumbre tan tremenda, o sea, te podrás imaginar yo diciéndole a mi madre como no voy a conseguir un trabajo Y me voy a dedicar a escribir y 5 voy a años hacer un una guión. película y voy a hacer Claro. una empresa con mis mejores amigos y vamos a tener una oficina en la casa de uno de ellos al frente de la Universidad de Antioquia, en un apartamento, y no tengo plata nunca, o sea, Pucha. eso todo era como, Claro, como niña, despierte. ¿qué te pasa, loca? Ah. Pues cierto. Y yo entiendo que eso tenía que sonar demasiado raro, pues, y yo me sentía súper mal, Claro. como, ¿por qué no puedo? Qué interesante eso de loca, porque la locura no. muchas veces se juzga es por ese salirse de lo que se espera con lo que uno encaje. O sea, se espera que uno Claro. encaje dentro de estos formatos, se escoge otro camino, y muchas veces el camino es la locura, es lo irresponsable, es el riesgo innecesario No, para otros. imagínate. Y en últimas es esa búsqueda de encajar donde sí es de ser. Exacto, que de todas maneras lo que yo pues súper convencida, yo estaba muy convencida, porque eso sí me pasa, así como yo lo sé con los personajes, casi siempre he sido buena sabiéndolo de mí, pero como me pasa con los personajes como, ¡ah! Tú eres, y me da esta taquicardia y esta cosa, también me ha pasado conmigo como, uy, parce, no es eso. O sea, No soy es acá, ahí, no soy no es acá. ahí, no es ahí, no es ahí. Claro. ¡Qué desespero! ¿Dónde Claro. es? ¿Dónde es? Imagínate. Pero creo que, o sea, creo que eso que decías, que me parece que puede tomar, a mí me parece que es desde el trabajo de la vida entera. Total. Como tratar de saber uno dónde no es boceto, sino obra, Claro, ¿no? pero para complicar esto un poquito más, en realidad... Porque así está súper fácil, o sea. En realidad, el boceto es la obra también. Sí, claro. Y es lo que vemos Pues en en esta nuestra vida exposición. sí. Y en esta Sí, exposición. y en esta exposición también. El boceto es la obra, ¿cierto? El boceto Sí. es lo que estamos... En última, la preparación termina siendo eso. El proceso es lo que esperaría yo se goce más que el resultado. Que podríamos equiparar obra con resultado. Sí, y sí, en la sí. vida no hay eso. En la vida Exacto. nunca hay resultado, jamás. Porque no es una línea, ¿cierto? No es Sí. una banda de producción. Uno no está metiéndole cosas para terminar de alguna manera. Uno simplemente está acá. Exacto, uno está siempre es procesando. Entonces ahí es donde, digamos, lo digo porque todo lo que hemos hablado me emociona y creo que es verdadero, pero al mismo tiempo
qué es boceto y qué es obra. Exacto. Bueno, en En una una exposición vida. como esta es buenísimo porque el boceto es obra. Es espectacular. Claro. Y si alguna vez hiciéramos una exposición, por ejemplo, de los castings y vieran, parce, las pruebas que uno descarta, la gente tan increíble que es boceto. Genial. No, sería espectacular. Y bueno, y también retomando un poco esa idea de lo que estás diciendo, que a mí me pasa, por ejemplo, yo soy directora de casting también y hay gente que yo, o sea, vi hace 10 años, sin mentirte, 10 años en un casting y que todavía me acuerdo de su casting porque fue un súper buen casting y quiero trabajar con esa persona. En Y no algún- sé cuándo. Claro. Pero es como, a mí no se me olvida que ese casting fue un gran casting y que tú eres un muy buen actor, así yo no te haya seleccionado para eso que Claro. justo en ese momento tal Claro. vez no quedaste o yo no era la directora sino otro y no sintió eso que yo sentí, ¿no? Pero sí que me pasa que, no sé, o sea, me pasó, por ejemplo, en un proyecto este año que yo vi una prueba impresionante de una chica muy, muy buena, que la habían descartado hacía rato en el proceso y yo entré tarde, digamos, a ese proceso de casting y yo vi la prueba, yo me vi todo lo que había y me vi la prueba y dije como, wow, ella es increíble. Y la habían descartado. Y hace poco me enteré de que le van a dar un protagónico. En otro Ajá. proyecto. Genial. Exacto, y fue por esa prueba. Ah. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí vuelve y entra como esta perspectiva como relativa de lo que es boceto y lo que es obra, ¿no? Porque digamos que, como en la vida, uno nunca sabe qué de eso que está haciendo, esa prueba, no sé, esta experiencia, esta conversación, que puede ser un poquito de otra obra, o sea, ¿no? Como no necesariamente de esa, Claro, tal vez que claro, tú estás claro. pensando, pero por ahí de otra. Exacto, porque no existe esa conciencia por fuera del tiempo que te pueda decir, esto que estás haciendo ahora te va a servir, aunque en ese momento te estén rechazando. Claro. Es imposible, el Claro, ego no ve y eso. Además, y para acabar de usar, imagínate, o sea, también que, por ejemplo, que esto en el casting es aún más difícil porque a ti te habla una persona, digamos a los actores ya les habla una persona, pero un casting lo pueden ver, no sé, 10, 20 personas y todo el mundo está quedando como con una impresión. Según yo, no hay nada que se pierda. O sea, si alguien hace una muy buena prueba, o como en la vida, si alguien está en un gran proceso, sea cual sea, eso nunca se pierde. Siempre hay alguien que se Nunca. beneficia, o que lo ve, Total. o que lo aprecia, o que lo ama, o que lo valora. Así, en ese justo momento no tenga el resultado que por ahí la persona esperaba. Pero eso sí pasa, eso sí pasa. Bueno, en el casting es así. Y según yo, en lo que estamos conversando, como en la vida no hay obra, sino que, sino que la obra es el proceso, son los bocetos de todo lo que uno hace. Yo sí soy una gran convencida de que no se pierde ningún boceto. Nunca, es imposible. Igual, en tu caso, esto va a resultar, pues esto, ¿no? Lo del casting va a resultar una película, que sí es un resultado, ¿cierto? Y lo que estás haciendo ahora, que me parece muy bello y además, otra vez admiro mucho la paciencia de quienes trabajan en cine. Lo que estás haciendo ahora es asegurarte de que en el momento en que estás rodando, en el que la cámara está encendida, en el que está toda esa infraestructura montada, aparezca el gesto que es. Sí, pues espero, sí. Claro, y que toda esta preparación sea para llegar en el máximo desempeño a ese momento. Sí, que mira que también lo que pasa con el cine es que es tan particular, esto es una cosa tan particular, porque yo que soy preparadora, digamos, de actores, entonces a mí me entregan todo el proceso del casting ya resuelto, ¿no? Alguien ya hizo todas esas pruebas, vio toda esa gente, y a mí me llegan ya como los elegidos, ¿no? Y yo trabajo muchas cosas en esos ensayos que no están en la película, que a veces a mí me parece que son más interesantes que la película, te lo juro. No, o sea, porque, bueno, que quiero decir, las películas son alucinantes, pero en términos de gesto, lo que pasa en la preparación a veces es impresionante. ¿Por qué? Porque Contame. uno va a lugares que no están en la película. O sea, porque la película es una estructura ordenada que necesita mucha precisión de muchos equipos, de foto, de arte, de sonido, en fin, de producción, bla, 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 bla. O sea, hay muchas cosas que están interviniendo, pero cuando yo estoy sola con los actores en un salón, yo solamente tengo que pensar en el gesto.
yo solamente estoy buscando el gesto. Entonces aparecen unas cosas enormes, gigantes, maravillosas, que luego nunca nadie más ve, solo veo yo, pero que, de nuevo, construyen algo en la memoria del actor, construyen algo, pues en el mejor de los casos en la memoria del director, aparecen palabras, aparecen cosas nuevas que vienen a enriquecer lo que ya es la película, pero te lo juro que a veces a mí me ha pasado que he visto ensayos que son mejores que las escenas que quedan en la película, de pronto por cómo, por ejemplo, yo en los ensayos estoy viendo a los actores muy de cerca, mientras que a veces en las películas hay cosas que se ven en planos más generales o no sé, hay cosas que yo vi que nadie más en términos de gesto de lo que había en la potencia, ¿no? Como sí, como en la energía potencial de esa película que solo yo vi en ese desarrollo que hicimos en ese momento y que ya no está más, está en mi cabeza, pues, pero no hace parte de la película. Entonces, mira que eso también es muy fuerte porque, al menos en las películas, o sea, se tienen que alinear tantísimas cosas para que eso ocurra. Uno está, o sea, lo que yo creo es que uno está haciendo lo mejor que puede hacer. Pero, en términos específicamente gestuales, puede ser que haya, no sé, otras cosas que no hayan quedado. Por ejemplo, me acuerdo que Margarita Rosa de Francisco, que es una actriz que yo admiro profundamente, contó en una entrevista que ella hizo una película hace poco que se llama El Paraíso y se ganó un premio en Venecia. Ella, la película. Las dos, la película y ella como actriz. Y contó que hay una escena muy fuerte en donde ella está como en un estado muy alterado, y ella contó en la entrevista que la toma que quedó en la peli no fue la toma que a ella más le gustó como actriz, porque la toma que a ella más le gustó como actriz sucedió algo con la luz, como que alguien se enredó con un cable o algo así, y ella ya venía así cargadísima con toda su preparación emocional y llegó a darla toda la escena y algo pasó. Entonces les tocó hacer otra toma. No. Y ella ya había dado como su tope en la toma anterior y la que quedó fue la siguiente. Y ella decía eso como, yo sabía que en la otra había algo más poderoso y la que quedó fue la otra. Quiero decir, en donde funcionó la luz, el sonido, claro, no todo depende de vos. No, porque en el cine eso es indispensable. Tiene que funcionar todo a la vez. Uy, no. Todo a la vez. La luz, el sonido, Y esa es la responsabilidad tuya, directora. Claro. Es eso. Sí. Es esa coreografía. Exacto. Es que todo eso funcione a la vez. O sea, como que la sinfonía de todos esos elementos se produzca al mismo tiempo y funcione y que quede registrado, porque esa es otra cosa que también a veces pasa, digamos ya en el proceso de rodaje, que de pronto tú lograste cosas maravillosas antes, pero la toma tiene que estar grabada, tiene que estar registrada en su totalidad. Por ejemplo, me pasa, yo trabajo y últimamente he trabajado mucho con planos secuencias que son como mejor dicho, como muchas coreografías de acciones y de movimientos en donde uno no corta, ¿cierto? Que no se corta nunca la cámara. Entonces tiene que salir una cosa bien durante mucho tiempo, ¿no? Como si unos músicos estuvieran en una sesión en vivo y tuviera que salir bien de principio a fin. Entonces tiene que haber mucha concentración del inicio al final, no sé, 4 minutos, 5 minutos, que igual mantener la atención de muchas personas, no sé, 10, 15, 20, 30 personas, 5 minutos sin parar en esta era es casi imposible. O sea, se necesita realmente como mucha disposición. Y mi trabajo es ese. Mi trabajo es a la final solo ese, que todo el mundo esté dispuesto, haciendo lo mejor que puede hacer en un momento específico para que aparezca la materia. Me encanta. Como, para que todo aparezca. Decías que Laura Mora, para ir cerrando, asocia el casting con el amor. Y entiendo, pues, porque es que en últimas estás permitiendo que eso que vos creaste encuentre el cuerpo que es,
encuentre a los otros actores, encuentre al equipo, se ruede, o sea, es una relación que empieza, Sí. ¿cierto? Ahí, o sea, Sí. ahí es donde empieza una relación. Sí. Y te quería preguntar por el cierre de esa relación, ¿cierto? Es cuando, o sea, se termina el rodaje. Horrible. Eso da una tusa Pero que te vos- morís. Pero vos sabes cuándo ya, o sea, cuando ya se acabó, ya el personaje fue, ya todo terminó. Lo que pasa es ¿Cómo que se despide eso? es muy particular. Bueno, a mí me pasa que yo soy muy amiga de mis actores. La protagonista de mi primera película es la directora de casting de mi segunda película. O sea, yo tengo unas relaciones como muy profundas con mis actores, con todos. Bueno, con la mayoría, pues porque igual trabajo con mucha gente. Incluso con los actores que preparo para otras películas. Y no me parece que se acaben casi. Ok. Creo que se acaban en el tiempo. O sea, quiero decir, puede ser que no los vuelva a ver en un tiempo o en Pero sí- mucho tiempo. No pero sé. sí sabes Pero no sé si se acaban. que el personaje ya fue, Eso sí. ya fue. O sea, Sí. digamos que ya esto se dio. Sí, pero porque las películas sí son un proceso finito. Es decir, las películas se terminan una vez tú filmas, editas y compartes con la audiencia. Eso sí es un proceso finito. En cambio, los vínculos no. Claro. ¿Cierto? Es decir, en las películas hay un objetivo muy concreto que es que toda esta cosa que tú llevas procesando muchos años encuentre su materialidad y después llegue al público. Ahí ya está como listo el proceso del Exacto, personaje y de la exacto. película y ahí se acabó ese personaje. Ajá. Pero como el vínculo no es así, o sea, por ejemplo, lo que me pasa con Laura, que no solamente es la directora de casting de esta peli, sino que yo le estoy escribiendo un personaje y le voy a escribir otro para otra película. O sea, le estás escribiendo un personaje para esta película. Sí, y para otra. Porque con ella tengo esa posibilidad. O sea, ella y yo tenemos un vínculo que me permite eso, que es como imaginar que este ya se acabó, pero me puedo inventar otro, y de pronto otro, y de pronto otro más. Porque el vínculo que nació en ese proceso tuvo como un primer fruto, que fue ese personaje, pero tiene todo el potencial para tener otros frutos. Claro, que es lo que le pasa a, no sé, cuando uno ve que un director se casa con ciertas actrices Exacto. o actores. Eso es lo que hay. Es eso. Exacto. Es un vínculo vivo, Sí. es pura potencia. Es pura potencia. Es como, ¡ah! Puedo, aquí puedo, aquí puedo, aquí puedo, aquí puedo, aquí puedo. Y poder es súper difícil. O sea, quiero decir, o sea, Total. poder, o sea, como soy capaz, no, tengo suficiente energía, tengo suficientes ganas, tengo suficiente, no sé, como espacio-tiempo, sí. Como puedo hacer algo, no solo quiero, no solo me imagino, no, sino que puedo materializar esto con vos, eso es un milagro. Es muy bello. Y es hermoso, entonces por eso yo creo que pasa mucho con los directores y los actores, que uno dice, wow, aquí encontré como una especie de suelo fértil en donde pueden crecer otras cosas, en donde sí, es como si uno tuviera terrenos fértiles similares, entonces estas cosas que nacen en mí pueden como florecer en ti. Seguir Pues, en sí, ti, me encanta sí, eso. Me encanta eso, otra vez, llevándolo a la vida. sí. Son las relaciones, Total. es el amor, es la Sí. amistad. Es Los vínculos ese milagro son de esos. encontrar gente, otra persona con quien uno pueda crear algo, lo que Es sea. impresionante. Es muy bello. Eso es hermosísimo. Y sabes que me he dado cuenta que he estado trabajando últimamente acompañando equipos a escucharse mejor con la Escuela del Buen Oír. Y es que hay un dolor muy grande porque cada vez estamos más encerrados, cada vez estamos más metidos en esa caverna, en esa cámara de eco, en el que uno está solamente con uno, con En su su celular. pequeño algoritmo que le da solamente lo que a uno le interesa y que está diseñado para meterte todo por ahí y te encierra. Y estamos Sí. muy encerrados. Sí, es y en ese horrible. encierro se pierde la posibilidad de que se dé ese milagro de encontrar algo que es otro espíritu en otro cuerpo, es otro tiempo, otro espacio y al mismo tiempo está conectado a ti. Y mira que yo en eso agradezco tantísimo lo que yo hago, que por eso tal vez soy una gran enamorada de este oficio, porque es análogo.
O sea, porque no lo puede hacer la IA. Total. Porque yo lo que hago en un casting y lo que hago en una preparación y luego lo que hago dirigiendo tiene todo que ver con relacionarme Qué chévere. con vos o con el otro. Claro, no son datos. Exacto. No se puede digitalizar. Nadie lo puede hacer. Es química. O sea, exacto. Y es un proceso, o sea, es un proceso muy agotador. En realidad, hacer casting es súper agotador. Uno termina, o sea, muerto del cansancio porque recibís mucha energía y das mucha energía. O sea, realmente uno termina muy agotado. Pero es un proceso que no pasa sino por lo que tú eres, lo que tu cuerpo recibe y lo que percibes del cuerpo del otro. Claro. Eso no lo puede hacer nadie más por ti. O sea, solamente tú y el que está ahí. Y por eso también la gente, yo creo que a los actores también les gusta hacer casting, yo creo, pues algunos casting que no les gusta hacer, pero he conocido actores que les encanta hacer casting, porque de alguna manera es como ir a jugar un ratico y conectarse con eso que aman tanto y conectarse con el otro. Y en este tiempo eso significa salir del celular, no estar enloquecido con Instagram o con TikTok o lo que sea que te enloquezca en cualquiera de los bazucos de cada uno en su celular. Sino que de repente es estar ahí otra vez como en Pura presencia. Pura presencia. Es como estoy aquí contigo. Claro, solo soy esto. Solo soy esto y estoy aquí contigo y te lo estoy ofreciendo y tú lo estás recibiendo. Y estamos haciendo este juego con lo que tú te imaginas y lo que yo me imagino. Y eso es súper hermoso. Es la comunicación, que es lo que estábamos hablando el otro día por fuera de micrófonos, y es lo energizante, vitalizante que es comunicarse. Total. O sea, que de verdad uno esté en conexión con otra persona, que te diluye y al mismo tiempo te ayuda a conocerte, te expande y al mismo tiempo te da como la noción de quién eres, aunque no seas nada. Eso ocurre cuando uno está en comunicación con otra persona. ¿Y qué nostalgia tenemos de eso, no? O sea, total. A mí me pasa que hay como un lugar increíble que yo amo mucho al que puedo ir y no tener internet. Que lo hemos hablado también. Y mi sensación es como como que siento un descanso de hacer visita. Como sentarme a tomar tinto y hablar con esta persona. Y puedo después volver al computador y hacer tareas y qué sé yo, pero como que el descanso no sea el celular en donde tú estás contigo y tu mente. Exacto. Sino que de repente el descanso puede ser eso, la comunicación. Eso es muy liberador y es como muy delicioso. Porque implica eso de lo que yo creo que tenemos nostalgia muchos, que tiene que ver con la posibilidad de conectar. Total. Y uno conecta más cuando se rinde, o sea, uno conecta más cuando no está calculando nada, cuando no está en función de algo, cuando no está tratando de ser o de forzar el espíritu al cuerpo. Es simplemente ya esto se dio, o sea, ya soy, esto es. Y una cosa aquí en defensa del boceto. Es que también me parece muy hermoso y se conecta con lo que estás diciendo de rendirse. Es que como en el boceto no hay presión, en la obra sí, pero en el boceto no. Como en el boceto no hay presión de nada, sino que es puro juego, puro disfrute, puro a ver qué, hay mucha comunicación. Total. Porque no hay expectativas. O bueno, hay la expectativa de que por ahí me elijan, pero a mí sí me parece que en el casting pasa eso, al menos en los buenos castings, que me parece a mí que son los buenos castings, la gente es como un boceto muy libre, ¿no? En donde hay como mucha comunicación, mucho juego, mucha escucha, y por eso termina siendo también placentero ser boceto, porque estuviste ahí y te diste como el placer de ser boceto. Así no seas obra, pero eso también tiene mucha gracia. Total, toda la gracia. ¿Cierto? Toda la gracia. Yo creo que esa es la vida. O sea, uno debería vivir así. Creo que sería una vida más rica y menos sufrimiento.
Y acabo de caer en cuenta escuchándote que casting viene del verbo en inglés to cast, ¿cierto? Que si no estoy mal, en mi inglés es fundir, es moldear, es como, tiene que ver con la escultura, ¿Ah, tiene sí? que ver con el vaciar en un molde algo, que es otra vez todo lo que hemos estado hablando de Sí, que el espíritu total. encuentre el cuerpo, que Sí. es, ¿cierto? Sí, o sea, como que lo tengo demasiado asociado al término cinematográfico. Sí, yo nunca había pensado en la Sí, sí, palabra, sí. pero cast también es proyectar, ¿cierto? Entonces, no sé, en cualquiera de las dos acepciones Funciona. Me Exactamente. encanta. Sí, total. Cata, gracias por este espacio, qué lindo, me Muchas encanta gracias siempre hablar a contigo. ti. Tremendas lugares. Tocamos unos lugares, nosotros mejor dicho. Muchas Sí, gracias por la gracias a ti. invitación. No, gracias, qué rico, espero que te termine muy bien en ese casting. ¿Cuánto falta? Muchas gracias. Pues Poco, en tiempo. muy poco. Sí, Un par de semanas. genial, bueno, que te termine muy bien. Y después de eso ya estás listo todo, ya terminaron. No, ojalá. Otro No, año más o menos. todavía falta, pero estamos más cerca. Genial, Cata, gracias. Mucha Muchas gracias a admiración. ti. Gracias, querido.